¿Qué llevó a Ana Bolena, una dama de la corte inglesa, a convertirse en reina y luego a ser trágicamente destronada? ¿Cómo su ascenso al poder y su caída impactaron la historia de Inglaterra y la monarquía británica? ¿Y qué secretos y conspiraciones se esconden detrás de su enigmática figura, que incluso hoy en día sigue cautivando y generando debate? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, desvelaremos la compleja y fascinante historia de Ana Bolena. Exploraremos su influencia en la corte de Enrique VIII, su papel en la Reforma inglesa y las intrigantes circunstancias que llevaron a su abrupto final. ¿Fue Ana Bolena una víctima de las maquinaciones políticas o una maestra en el arte de la manipulación? ¿Cuál fue la verdadera naturaleza de su relación con el rey Enrique y cómo ésta cambió el curso de la historia? Acompáñame para descubrir los secretos de una de las figuras más controvertidas de la realeza. Prepárate para un viaje a través del poder, la pasión y la traición que rodearon la vida de la reina destronada. No te pierdas esta apasionante exploración. Ana Bolena nació alrededor de 1501 en Blacklane Hall, Norfolk, Inglaterra, en el seno de la familia Bolena. Los Bolena eran miembros de la alta nobleza inglesa y tenían conexiones con la corte real. Su padre, Thomas Bolena, era un cortesano y diplomático en la corte de Enrique VII y luego en la de su hijo, Enrique VIII. Thomas Bolena ocupó varios cargos importantes en el servicio real, lo que permitió a la familia ascender socialmente. Su madre, Lady Elizabeth Howard, era hija del duque de Norfolk, lo que la hacía parte de una de las familias aristocráticas más influyentes de Inglaterra. Ana recibió una educación excepcional, como era común en las jóvenes de la nobleza en esa época. Aunque no se sabe con certeza dónde recibió su educación, se cree que pasó parte de su juventud en los Países Bajos y Francia, lo que le brindó una educación internacional. Su educación incluyó una amplia gama de materias, como literatura, música, danza, idiomas y religión. Ana se destacó especialmente en la música y la danza, lo que la convirtió en una de las damas más talentosas de la corte. También se le enseñaron habilidades políticas y sociales, lo que la preparó para su papel en la corte de Enrique VIII. Los orígenes familiares de Ana Bolena y su educación la prepararon para destacar en la corte real de Inglaterra. Su inteligencia, belleza y habilidades la hicieron destacar, lo que eventualmente la llevó a convertirse en dama de honor de la reina Catalina de Aragón y, finalmente, a desempeñar un papel importante en la historia de Inglaterra como reina consorte y figura central en la Reforma protestante. Ana Bolena regresó a Inglaterra en la década de 1520 después de haber completado su educación en el extranjero, donde perfeccionó sus habilidades y adquirió una perspectiva cosmopolita. Su regreso a la corte coincidió con un momento de gran agitación política y religiosa en Inglaterra. El rey Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, pero no había tenido un heredero varón, lo que planteaba problemas de sucesión. Ana Bolena ingresó a la corte como dama de honor de la reina Catalina de Aragón, la esposa de Enrique VIII en ese momento. Su posición en la corte le permitió estar en el centro de la acción y conocer a figuras influyentes, incluido el propio rey Enrique VIII. Su belleza, inteligencia y encanto la hicieron destacar en la corte, atrayendo la atención de muchos caballeros, incluido el rey. Durante su tiempo como dama de honor, Ana Bolena mantuvo una relación cercana con Enrique VIII, y esta relación se convirtió en un factor determinante en la historia posterior de Inglaterra. La presencia de Ana Bolena en la corte, su posición como dama de honor de la reina y su influencia en el rey Enrique VIII fueron elementos cruciales en los eventos que llevaron a la Reforma protestante en Inglaterra y a la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica. Su relación con Enrique VIII desencadenó una serie de acontecimientos que transformaron la historia religiosa y política de Inglaterra de manera irreversible. La relación entre Ana Bolena y Enrique VIII comenzó a principios de la década de 1520, cuando Ana regresó a la corte inglesa y se convirtió en dama de honor de la reina Catalina de Aragón. Desde el principio, Enrique VIII quedó profundamente impresionado por Ana Bolena. Su inteligencia, belleza y carisma cautivaron al rey, y pronto comenzó a cortejarla. Ana, por su parte, era consciente de su posición en la corte y de la influencia que podía ejercer sobre el rey. Aunque al principio pudo haber resistido sus avances, finalmente cedió ante su atención y cariño. La relación entre Enrique VIII y Ana Bolena se convirtió en una obsesión para el rey. A medida que su amor por Ana crecía,
su deseo de casarse con ella se volvió inquebrantable. Enrique VIII se dio cuenta de que su matrimonio con Catalina de Aragón no había producido un heredero varón, lo que planteaba problemas de sucesión para la dinastía Tudor. Su deseo de divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena desencadenó una serie de eventos cruciales en la historia de Inglaterra. La relación de Enrique VIII con Ana Bolena fue un factor importante en el conflicto entre Inglaterra y la Iglesia Católica. Cuando el Papa Clemente VII se negó a anular el matrimonio de Enrique con Catalina, el rey buscó una solución a nivel nacional. La relación entre Enrique y Ana, y su deseo de casarse, llevó a la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica en un evento conocido como la Reforma Protestante en Inglaterra. Enrique VIII se convirtió de la Iglesia de Inglaterra y finalmente logró su anulación matrimonial. El inicio de la relación entre Ana Bolena y Enrique VIII tuvo un profundo impacto en la historia de Inglaterra y en la relación entre la Iglesia y el Estado. Su historia de amor y su deseo de casarse cambiarían para siempre la dirección religiosa y política de Inglaterra, y Ana Bolena se convertiría en una figura central en la corte y en la historia de la Reforma Protestante en el país. El matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena es uno de los episodios más significativos en la historia de Inglaterra y en la Reforma Protestante. La incapacidad de Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII, para dar a luz a un heredero varón había preocupado al rey durante años. La única hija superviviente, María, no era suficiente para garantizar la sucesión al trono. Enrique VIII buscó una anulación de su matrimonio con Catalina ante el Papa Clemente VII de la Iglesia Católica. Argumentó que su matrimonio con Catalina había sido ilegítimo desde el principio debido a que ella había estado previamente casada con su hermano, quien murió. Sin embargo, el Papa se enfrentó a presiones políticas y diplomáticas y temiendo el poder del emperador Carlos V, sobrino de Catalina, negó la anulación. Enrique se sintió frustrado y comenzó a explorar alternativas. En 1533, Enrique VIII tomó medidas drásticas para obtener lo que deseaba. Rompió con la Iglesia Católica y declaró la independencia de la Iglesia de Inglaterra de la autoridad papal. El Acta de Supremacía de 1534 estableció a Enrique VIII como el único gobernante supremo de la Iglesia de Inglaterra. Esto le otorgó el poder de anular su propio matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena sin interferencias papales. Este evento, conocido como la Reforma en Inglaterra, marcó el inicio de la Iglesia de Inglaterra como una entidad separada de la Iglesia Católica Romana. Enrique VIII y Ana Bolena se casaron en una ceremonia secreta en enero de 1533, mientras que Enrique todavía estaba legalmente casado con Catalina de Aragón. Ana quedó embarazada y, para legitimar su futuro hijo, el Parlamento inglés aprobó el Acta de Sucesión en 1533, que reconoció a Ana como la legítima reina de Inglaterra y excluyó a Catalina y a su hija María de la sucesión al trono. Ana Bolena fue coronada reina de Inglaterra en una fastuosa ceremonia en la abadía de Westminster en junio de 1533. El matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena y la creación de la Iglesia de Inglaterra tuvieron un profundo impacto en la historia de Inglaterra y en la relación entre la Iglesia y el Estado. Estos eventos marcaron el comienzo de una nueva era en la que la monarquía inglesa tenía un mayor control sobre la Iglesia y allanaron el camino para cambios religiosos significativos en el país. La corte de Enrique VIII estaba compuesta en gran parte por nobles y cortesanos que seguían siendo leales a la Iglesia Católica. Para ellos, la Reforma Protestante y la influencia de Ana Bolena representaban una amenaza a sus creencias y a sus intereses. Consideraban que Ana era una figura divisiva que promovía un cambio religioso radical. Muchos miembros de la corte seguían siendo leales a la reina Catalina de Aragón, la esposa anterior de Enrique VIII. A pesar de que el rey había obtenido un divorcio de Catalina para casarse con Ana, algunas personas en la corte no reconocían el matrimonio de Enrique y Ana como legítimo. Esta lealtad a Catalina contribuyó a la hostilidad hacia Ana. La corte estaba llena de intrigas políticas y rivalidades de poder. Ana Bolena nombró a hombres leales a su causa en puestos de poder, lo que generó resentimiento entre aquellos que habían perdido influencia o que habían sido desplazados. Estas rivalidades exacerbaban la hostilidad en la corte. Ana Bolena y su círculo cercano apoyaban la Reforma
protestante y promovían la lectura de la Biblia en inglés, lo que desafiaba a la autoridad de la Iglesia Católica. Esto generaba desconfianza y oposición por parte de los conservadores religiosos en la corte. La falta de un heredero varón durante el reinado de Ana era motivo de preocupación para la corte y para Enrique VIII. La incapacidad de Ana para dar a luz a un hijo varón aumentaba la hostilidad hacia ella, ya que no cumplía con una de las expectativas fundamentales de su papel como reina consorte. Ana nombró a hombres leales a su causa en puestos de poder dentro de la corte y el gobierno. Esto incluyó el ascenso de Thomas Cromwell como consejero principal del rey y Thomas Cranmer como arzobispo de Canterbury. Ambos eran simpatizantes de la Reforma protestante y respaldaban los objetivos de Ana. Ana también buscó formar alianzas matrimoniales estratégicas para fortalecer su posición. Uno de los ejemplos más notables fue el matrimonio de su hermana, María Bolena, con William Carey, un miembro de la nobleza. Este matrimonio ayudó a cimentar una conexión entre la familia Bolena y la nobleza. Ana Bolena fue una figura central en la promoción de la Reforma protestante en Inglaterra. Ganó el apoyo de aquellos que compartían sus opiniones religiosas reformistas y promovió la lectura de la Biblia en inglés. Esto también incluyó su influencia en Enrique VIII para promulgar leyes que llevaron a la disolución de monasterios y conventos. Ana utilizó una red de espías y confidentes para mantenerse informada sobre las conspiraciones y amenazas contra su posición en la corte. Esto le permitió tomar medidas proactivas para proteger su influencia y mantenerse al tanto de las intrigas políticas. El apoyo continuo y el afecto de Enrique VIII fueron esenciales para la consolidación de la posición de Ana. Aunque Enrique VIII buscaba un heredero varón y tenía otras alianzas matrimoniales, mantuvo su relación con Ana durante un periodo significativo, lo que le otorgó un estatus único en la corte. Ana Bolena desempeñó un papel destacado en la promoción de la Reforma protestante en Inglaterra durante su tiempo como reina consorte de Enrique VIII. Su influencia fue fundamental para la introducción de reformas religiosas y la separación de la Iglesia de Inglaterra de la autoridad papal. Ana Bolena respaldó activamente la idea de que la Biblia debería estar disponible en inglés para que todos los fieles pudieran leerla y comprenderla. Promovió la traducción y la distribución de la Biblia en inglés, lo que fue fundamental para la difusión de las ideas reformistas entre la población. Ana nombró a simpatizantes de la Reforma protestante en puestos de influencia dentro de la Iglesia y el gobierno. Uno de los ejemplos más notables fue el nombramiento de Thomas Cranmer como arzobispo de Canterbury. Cranmer fue un firme partidario de las reformas religiosas y desempeñó un papel clave en la implementación de cambios en la Iglesia de Inglaterra. Bajo la influencia de Ana Bolena y de los reformistas que la rodeaban, Enrique VIII promulgó leyes que llevaron a la disolución de monasterios y conventos en Inglaterra. Esto resultó en la confiscación de tierras y riquezas de la Iglesia Católica y en una redistribución de la riqueza a favor de la corona y la nobleza. Ana Bolena fue testigo de la creación de la Iglesia de Inglaterra como una entidad separada de la Iglesia Católica Romana. El Acta de Supremacía de 1534 declaró a Enrique VIII como el único gobernante supremo de la Iglesia de Inglaterra, rompiendo así los lazos con la autoridad papal. Este cambio marcó el inicio de una Iglesia nacional independiente. Ana Bolena abogó por una mayor educación religiosa, especialmente para las mujeres. Fomentó la enseñanza de principios reformistas y alentó a las damas de la corte a estudiar la Biblia y discutir cuestiones teológicas. La búsqueda de un heredero varón fue uno de los desafíos más apremiantes y cruciales que enfrentó Ana Bolena durante su tiempo como reina consorte de Enrique VIII. La falta de un hijo varón para Enrique VIII era una preocupación constante que influía en la estabilidad de la dinastía Tudor y en su relación con Ana. La monarquía inglesa prefería un heredero varón para asegurar la continuidad de la dinastía Tudor en el trono. Enrique VIII ya tenía una hija, María, de su matrimonio anterior con Catalina de Aragón, pero anhelaba desesperadamente un hijo varón que pudiera heredar el trono. Ana Bolena dio a luz a su primera hija, Isabel, futura Isabel I, en septiembre de 1533. Aunque Enrique y Ana estaban emocionados por el nacimiento de su hija, la falta de un heredero masculino generó inmediatamente preocupaciones sobre la sucesión. La incapacidad de Ana para dar a luz a un hijo varón aumentó las tensiones en su matrimonio con Enrique VIII. El rey buscaba otras alianzas matrimoniales con la esperanza de obtener un heredero varón,
lo que llevó a una serie de conflictos y rivalidades en la corte. La atención de Enrique VIII hacia otras mujeres, incluida Jane Seymour, generó aún más presión sobre Ana. Jane Seymour se convirtió en dama de honor de Ana y finalmente se casó con Enrique después de la anulación de su matrimonio con Ana. Jane se convirtió en la tercera esposa de Enrique y dio a luz a un hijo varón, Eduardo V, en 1537. La falta de un heredero varón y las tensiones en el matrimonio de Ana Bolena con Enrique VIII culminaron en su caída en desgracia. En 1536, Ana fue arrestada y acusada de adulterio, incesto y traición, y fue condenada a muerte. La ejecución de Ana marcó el fin de su reinado y su vida. Las acusaciones de adulterio y traición que llevaron a la caída en desgracia y ejecución de Ana Bolena fueron un evento impactante en la historia de Inglaterra. Las acusaciones se centraron en su supuesta infidelidad con varios hombres y en una conspiración para asesinar al rey Enrique VIII. Ana Bolena fue acusada de mantener relaciones amorosas y sexuales con varios hombres de la corte, incluido su propio hermano, George Bolena, y miembros de su séquito, como Henry Norris, Mark Smeaton, Frances Waston y William Brereton. Se alegaba que estas relaciones habían ocurrido mientras estaba casada con Enrique VIII. La acusación de incesto con su hermano George Bolena fue especialmente impactante. Se afirmaba que Ana había mantenido relaciones sexuales inapropiadas con él. Esta acusación tenía la intención de desacreditarla moralmente y socavar su posición. Además de las acusaciones de adulterio e incesto, Ana Bolena fue acusada de conspirar para asesinar a Enrique VIII. Se alegaba que había hecho comentarios amenazantes o despectivos sobre el rey y que había planeado su muerte. Los testimonios en su contra se basaron en gran medida en rumores, chismes y confesiones obtenidas bajo interrogatorios dudosos. Se alegó que algunos de los acusados habían confesado bajo coacción o tortura. El juicio de Ana Bolena fue ampliamente criticado por ser injusto y sesgado. Se llevaron a cabo procedimientos legales rápidos y se permitió un proceso legal limitado. Muchos de los testigos eran personas con intereses personales en la caída de Ana, lo que aumentó las dudas sobre la equidad del juicio. A pesar de las críticas y la falta de pruebas concluyentes, Ana Bolena fue declarada culpable de adulterio, incesto y traición en su juicio. Enrique VIII conmutó su pena de decapitación por la decapitación con una espada, que se consideraba una muerte más misericordiosa. Fue ejecutada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536. Las acusaciones y el proceso legal en contra de Ana Bolena continúan siendo objeto de debate y controversia en la historia y la literatura. Su ejecución marcó un momento oscuro en la historia de la realeza inglesa y dejó una huella duradera en la percepción pública de Enrique VIII y de la dinastía Tudor. La ejecución de Ana Bolena marcó un punto de inflexión en la historia de la monarquía inglesa. Enrique VIII había roto con la Iglesia Católica y establecido la Iglesia de Inglaterra para poder divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, y casarse con Ana. La ejecución de Ana Bolena resaltó la volatilidad de las relaciones matrimoniales y políticas en la corte Tudor y dejó una impresión duradera en la monarquía. Ana Bolena es conocida por su estilo distintivo y su influencia en la moda de la época. Popularizó el uso de cuellos y escotes bajos, así como las mangas acampanadas, que se convirtieron en tendencias de la moda en la Inglaterra de la época. Su sentido de la moda y su elegancia dejaron una huella duradera en la cultura de la corte. A lo largo de los años, Ana Bolena ha sido una figura recurrente en la literatura y el cine. Ha sido retratada en numerosas novelas históricas, biografías y obras de teatro. Además, su vida y tragedia han sido el tema de varias películas y series de televisión, destacando su fascinante legado en la cultura popular. El legado de Ana Bolena sigue siendo objeto de debate y controversia. Mientras que algunos la ven como una víctima de la política y las circunstancias, otros la consideran ambiciosa y manipuladora. Su papel en la Reforma Protestante y su influencia en la creación de la Iglesia de Inglaterra también son temas de debate. Aunque Ana Bolena no pudo dar a Enrique VIII el heredero varón que deseaba, su hija, Isabel I, se convirtió en una de las reinas más influyentes de la historia de Inglaterra. El reinado de Isabel I marcó una época dorada para el país y tuvo un impacto duradero en la cultura, la política y la religión. El legado de Ana Bolena es complejo y multifacético, abarcando aspectos políticos, culturales y religiosos.
Su vida y su trágica ejecución siguen siendo temas de interés y estudio en la actualidad, y su influencia perdura en la historia de Inglaterra y en la percepción pública de la monarquía Tudor. La vida de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, estuvo marcada por el amor, la ambición, la política y la tragedia. Su historia es un relato cautivador de una mujer que ascendió desde su posición como dama de honor hasta convertirse en la reina de Inglaterra, pero que también sufrió una caída dramática y una ejecución controvertida. Su legado perdura hasta el día de hoy y sigue siendo objeto de fascinación y debate. Ana Bolena fue una figura influyente en la historia de Inglaterra. Su matrimonio con Enrique VIII condujo a la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica y al surgimiento del protestantismo en el país. Aunque no pudo dar a Enrique el heredero varón que tanto anhelaba, su hija Isabel I llegaría a ser una de las reinas más icónicas de Inglaterra, marcando una época dorada en la historia del país. Sin embargo, el destino de Ana Bolena fue trágico. Las acusaciones de adulterio, incesto y traición en su contra la llevaron a un juicio controvertido y a su ejecución en 1536. Su muerte conmovió a la sociedad de la época y dejó una impresión duradera en la percepción pública de la monarquía Tudor. El legado de Ana Bolena es complejo y multifacético. Su influencia en la moda, su papel en la Reforma Protestante y su contribución a la historia de las reinas de Inglaterra son aspectos que siguen siendo objeto de estudio e interés. A lo largo de los siglos, su figura ha sido retratada en la literatura y el cine, lo que demuestra la continua fascinación por su vida y su legado. En resumen, Ana Bolena es una figura histórica que representa la intersección de amor, poder y política en la corte Tudor. Su vida y su destino trágico siguen siendo un recordatorio de la complejidad de la historia y de la influencia que una persona puede ejercer en el curso de los acontecimientos. Su legado perdura como parte integral de la historia de Inglaterra y de las reinas que marcaron época en la monarquía británica. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la vida y el legado de Ana Bolena, una figura histórica fascinante y compleja. Su historia nos recuerda la intrincada interacción entre el amor, el poder y la política en la corte Tudor. Si disfrutaste de este video y te interesan más historias intrigantes de la historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos. Mantente al tanto de nuestras próximas exploraciones de personajes y eventos que han dejado una huella indeleble en el pasado. Gracias por tu apoyo continuo y nos vemos en el próximo episodio.